A ver, cada día hay más países que eliminan todas las restricciones de la pandemia, Dinamarca a la cabeza. Esto coincide con el surgimiento de lo que llaman una subvariante y con la posibilidad de contabilizar los anticuerpos mediante un análisis de sangre. Esas son tres de muchas noticias en torno al coronavirus. Tenemos con nosotros a la doctora Giselle Mansour, que es médico, internista, directora del Task Force, de la Fuerza Táctica de Lucha contra el Coronavirus en la clínica de Cano Health. Muchas gracias, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿por dónde empezamos? En este tema de que hay países como Dinamarca que dijeron, se acabó todo, las restricciones y vamos a la vida normal. ¿Buena o mala idea eso? Es una ruta por la que definitivamente todos los países van a empezar a tomar, siempre y cuando haya inmunidad, ya sea adquirida o natural, si nos dio la infección o si nos aplicamos las vacunas, va a haber protección. Dependiendo de si hay una vacuna, 2 o 3, obviamente vamos a tener más protección. Si comparamos la población de Dinamarca contra la población de Estados Unidos y la cantidad de personas vacunadas, obviamente son muchas más que acá. Entonces pueden ser un poco más flexibles todas las reglas. Sin embargo, la prevención es lo principal y los síntomas son lo que indican todo. Ahora, hay un fenómeno sociológico en todo esto. Dentro de unos días se ha citado para una marcha en Washington contra la obligatoriedad de la vacuna. Hay un grupo de camioneros en Canadá, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ahí en un parón. Entre Bolivia, Chile, las fronteras suramericanas también, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que al final no se va a lograr convencer a ese 30% de que se vacunen. ¿A dónde vamos? Mi recomendación siempre es la misma. Veo pacientes todos los días que me dicen, doctora, no quiero la vacuna. Todas las opiniones son respetables, cualquiera sea la teoría que cada quien tiene sobre el virus. Lo importante es evitar seguir propagando la infección. Si sientes síntomas, aíslate, usa tu tapabocas, es igual como si fuera un gripe, un flu. Es lo que tú dices, es algo social, es algo más civismo lo que debemos tener. Esa es mi opinión personal. Siempre estoy de acuerdo con algún tipo de inmunidad. Definitivamente la información está ahí, la investigación lo muestra. Los síntomas son menores, las tasas de hospitalizaciones son menores y la mortalidad es mucha menor. Pero cada quien puede tomar esa decisión evitando propagar la infección. Pero como el Omicron parece ser menos obvio, vamos a decir así, tengo testimonios, no puedo delatarlos, ¿no?, de gente que ha ido a trabajar alegremente estando enfermos porque no se sienten tan mal. Incluso hay toda una teoría de que aunque sigas dando positivo, y yo creo que lo dijo el gobierno, a los 10 días puedes regresar a trabajar. ¿Está usted de acuerdo con eso? Omicron es mucho más infeccioso, más contagioso. Está demostrado, dura más tiempo en las superficies, puede llegar a durar hasta 8 días en las superficies plásticas. ¿En las plásticas? Sí, y en la piel de las personas dura más que todas las otras variantes. Me encontré, disculpe, un artículo del año 20 y tanto en un periódico cubano antiguo, cuando estaba el flu español o como le llamaran en aquella época, aclarando, no, el papel no transmite nada, tranquilos, qué sé yo. Digo, mira, las preocupaciones que había eran casi las mismas en este momento, ¿no? Y una preocupación ahora es que nos hablan de una subvariante. ¿Qué es una subvariante ahora? Nos van a volver locos. Son mutaciones. Está B1, B1.1, B2, va a salir B3. Pero que se use sub significa que es menos agresiva, menos importante. Es del mismo tipo de virus, con alguna mutación diferente. Siempre va a haber replicación. El virus del COVID es un virus RNA, lo que hace que siempre va a mutar y siempre se va a replicar, a diferencia de los DNA, que no sucede. Es como el flu. El flu es un RNA, por eso cada año sale uno diferente. Lo que no sabemos es que este virus ha sido completamente diferente en su replicación, a que es muy rápido, pero cada vez viene con sorpresas que solamente los científicos van a decirnos cuáles son las diferencias. Ahora hay un examen de sangre que te puede contabilizar los anticuerpos con números. Veo que los europeos usan un tipo de cifras y aquí hablan de 700, 800, 2500, creo que es el máximo.
¿Tiene uno que pedirlo cuando va a la clínica o automáticamente cuando te haces un examen de sangre ya viene incluido? La FDA y el CDC todavía no ha aprobado el uso. Hay un uso de emergencia, pero no se garantiza, no se debería usar clínicamente el nivel cuantitativo del anticuerpo, ni siquiera cualitativo, porque tener un anticuerpo puede ser estuviste expuesto o te pusiste la vacuna o te dio y no te diste cuenta. Lo que debería guiarnos clínicamente es el antígeno o la PCR para saber si sí tienes el virus en tu cuerpo. Pero, a ver, vi un examen de sangre donde decía, tiene tantos anticuerpos, 2.500 recuerdo que decía, contra el coronavirus y no ha tenido la enfermedad. O sea, sí sabían diferenciarlo en el examen de sangre. Dependiendo, hay dos tipos de anticuerpos, IgG e IgM. Ajá, sí me enteré porque había uno que decía 150 y otro 2000 y no supe diferenciar. IgM es el anticuerpo que es del momento de la infección aguda. IgG es cuando ya tuviste esa exposición a esa partícula, ya sea un virus, bacteria, lo que sea. O sea, que sí pueden saber si tuviste la enfermedad o Si tienes el IgM, estás en el momento activo. ¿Ah, sí? Si tienes un IgG, puede haber sido que tuviste la vacuna o tuviste la infección, pero no se puede diferenciar. Ah, no se puede diferenciar. ¿Y entonces es recomendable o no hacerse PCR. Porque no sé si lo pagan los seguros. No el PCR. Estás normal, vas a hacerte tu examen de sangre, colesterol, esto, lo otro, y decirle, quiero saber si tengo anticuerpos. No sirve de nada. Mire que yo estaba entusiasmado. No me haga eso. Es mi opinión personal. Ajá. Yo no lo recomiendo. Como tampoco recomiendo hacer seguimiento a la prueba de PCR si no está enfermo. No, si tienes síntomas, ya te hiciste un PCR o un antígeno, dio positivo, ok, tienes que aislarte, no transmitirlo, cuídate, estate en tu casa, esperemos unos días que ya no estés tan contagioso y no hay necesidad de hacerlo más, porque los síntomas y la gravedad de los síntomas es lo que nos va a decir si se está recuperando el paciente o no. Y la vacuna ahora estamos hablando de niños menores de 5 años. Sí. ¿Usted la recomienda? Los científicos. No tiene valor legal, vamos a aclarar aquí, caso de demanda, etcétera, ¿no? Bueno, es algo muy importante. Hasta los niños de 5 ya está aprobado, menores de 5 años está todavía en una reunión que van a hacer, creo que en febrero 15, en donde se va a definir la dosis, la cantidad de dosis o si necesitan un booster. Ayer me preguntaban sobre eso, ¿por qué es tan importante hacer tanta diferenciación entre las edades? Entre más pequeños son los pacientes o menor edad, la edad inmunológica de cada ser humano es diferente y siempre que entra un antígeno o un anticuerpo al sistema hay una reacción, hay una fiebre, pueden haber otro tipo de reacciones y por eso es tan importante hacer los estudios y estar seguros. ¿Me permite alguna pregunta personal? ¿Usted ha tenido el virus? 2 veces. 2 veces y no se ha vacunado. Tengo 4 vacunas. ¿Y tuvo el virus después de las 4 vacunas o...? Tuve el virus primero después de la primera vacuna. ¿Ah, sí? ¿Cuál de ellas? Disculpe, ¿Pfizer, Moderna? Primero tuve la dosis de Pfizer, la primera. 3 semanas después... ¿Ah, sí? Mi mejor amiga me contagió. ¿Por qué cree usted que pasó eso? A ver, le cuento un poco más de mi experiencia. Yo estuve en el Mount Sinai aquí, en cuidados intensivos, trabajando como senior resident cuando donde recién... murió un médico, que hay todo Muchos. un debate sobre si fue por la vacuna o no. Muchos. Vi morir muchos colegas, compañeros, vi enfermarse mucha gente. Trabajamos incansablemente cuando ni siquiera sabíamos qué era esto. Cuando el primer crucero llegó aquí con los pacientes, con el virus. Cuando era una película de terror estar aquí. Estuve un año trabajando, tanto en cuidados intensivos como empecé con usted estaba Cano. muy expuesta. Sí, demasiado expuesta sin saber y solamente usando guantes, lavándome las manos y siempre usando mi máscara. En esa época no teníamos máscaras, era una locura. Un año cuidándome con mi máscara, lavándome las manos, teniendo cuidado. Y me puse la vacuna, tuve el cumpleaños en mi casa y mi mejor amiga vino, no sabía que tenía el virus y no los Pero ahí contagió a los todos. escépticos de la vacuna dirán, mira, no le sirvió de nada. De hecho, es la experiencia personal. De 26 personas que habían en mi fiesta de cumpleaños, solamente las personas que tenían 2 vacunas no se contagiaron.
El resto todos nos contagiamos, excepto las personas que tenían 2 dosis. Claro que eso fue hace un año ya. Entonces, era otra variante. Y después tuve las otras 3 vacunas y volví a contagiarme. ¿Las combinó? Sí. Sí. Hay quien dice que en el fondo la combinación fue una recomendación política porque tenían demasiadas vacunas de Moderna y que las de Pfizer estaban más agotadas. ¿Te cree que eso es posible? No, no creo ¿No? que sea posible. Pues mire, yo que desconfío a veces de los políticos, creo. Yo tengo, no, ¿usted tiene cuántas? 4 vacunas, tengo 10. Tengo la vacuna, porque leí que la vacuna contra la culebrilla, que se dice en español, también servía en un 20%. Hay un estudio sobre eso y me la puse cuando no existía la vacuna. No me he contagiado. Así que me falta la de la rabia nada más, ¿no? A ver si sirve, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta, ¿hay que ser miembro de Canon Health para que ustedes le atiendan? No, para nada. Cualquier persona es bienvenida siempre. Las puertas de nuestras clínicas están abiertas. De hecho, personalmente y todo el equipo del Task Force de Canon Health hemos trabajado, nunca hemos dejado a un paciente sin ser visto con o sin COVID. Okay. ¿Con o sin seguro? Con o sin seguro. ¿También? También. Ah, bueno, ya usted sabe. Muchísimas gracias. Eres la doctora Giselle Mansour, médico internista y que está al frente de una de las clínicas y de esta fuerza táctica, vamos a llamarla así, contra el coronavirus. Ha sido un gusto. Cuando regresemos, un viejo compañero de la radio.